Dios de los dioses, Rey de cielo y de tierra, nuestro Padre, nuestro Creador divino, gracias por tu bendición en esta mañana y habernos concedido reunirnos en tu nombre para exaltar tu poderío, para anunciar tus maravillas, tus decretos, tus mandamientos, Señor, y aprender de tu palabra. Gracias te damos por el ministerio de la escuela bíblica, la enseñanza de ella. Gracias porque tu Espíritu Santo ha sido siempre nuestro guía. Gracias, Dios, porque tú has estado con nosotros a través de la historia y seguirás en medio de nosotros. Y aleluya, nosotros te adoraremos y te glorificaremos. Gracias, Padre, en esta mañana. Ahora que vamos a concluir este servicio, te rogamos que tu gracia vaya con nosotros a nuestros hogares y nos concedas tú, Dios, una tarde en paz, una tarde feliz, y nos des el privilegio de la noche volvernos a reunir. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense de frente. Lo iba dando poco a poco así. La cuestión de la tecnología lo ha hecho todo bien cómodo. Esto está bien chévere. De verdad que sí, mira, ahora con lo de la proyección y la pantalla, esto está perfecto. Tenemos airecito acondicionado. Combinadito, acomodito ahí. Y el sonido. El equipo. Sí. Eso está chévere porque se oye todo claro. Sí, y hasta los salones escuela bíblica están buenísimos. Y la clase de hoy estuvo buenísima, de verdad. Sí, y por eso, mira, por todas esas cosas nosotros le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todos esos adelantos, por todas esas cosas hermosas que Dios nos ha permitido por su gracia y su misericordia. Pero yo quiero decirle una cosa a ustedes, las cosas no siempre han sido así. Eran los años de la década del 30. Puerto Rico vivía tiempos difíciles, necesidad, hambre, miseria, la oscuridad de vivir lejos de Dios. Pero Dios no llega tarde. En su pensamiento estaba nuestra isla y su pensamiento fue de paz, bendición, salvación. Con la llegada de los Estados Unidos a principios del siglo XX, llegó el Evangelio. Las grandes denominaciones evangélicas norteamericanas se pusieron de acuerdo sobre cómo evangelizar al país y lo dividieron en regiones. Cada una de esas denominaciones tomó una región como centro de prédica. La región noreste, Carolina, Canóvanas, Loíza, Luquillo, le tocó a la Iglesia Bautista. Corrían los años 1931 y 1932 cuando se escuchó el Evangelio en Canóvanas por primera vez. En el barrio Campo Rico se escogieron las casas de don Francisco Fuster y su hijo don Felipe Fuster como los primeros centros de instrucción religiosa. Y de ahí venía Mano Felipe Fuster a veces después que se terminaba una oración de la de nosotros. Ahí, que cuando abríamos los ojos, Mano Felipe estaba en una puerquita de la casa. Decía, ay, sí, Mano Felipe. Y decía, Mano Felipe está aquí. Nos vino a visitar. La familia Fuster era muy conocida y querida en esta comunidad. Esto trajo como resultado un contacto con los residentes de este lugar. Familias como la de los Oliveros, doña Quintina González, la familia Pimentel, Octavio, Viviana y Encarnación Pérez asistían con puntualidad a estas reuniones espirituales. Yo comencé en la iglesia
tenía 6 años. En la iglesia con los bautistas, que en Cache Don Merejo, Libero, que era la iglesia. Y la maestra en esa época mía de los niños fue Sara Olivero. La búsqueda de una profundidad espiritual que cada día crecía más y más los llevó a experimentar algo nuevo y desconocido. De esa manera llegó la experiencia con el Espíritu Santo. Este avivamiento trajo una nueva fuerza que los llevó a convertirse en testigos de su poder. Me convertí a los 16 años cuando vino el avivamiento. Bueno, conocimos al Señor. Había mucho interés, mucho espíritu de alabanza y había una unión, bueno, verdaderos hermanos en Cristo, todos para uno y uno para todos. Gracias a la visita a Puerto Rico del evangelista Olazábal, se afianza esta nueva experiencia pentecostal, siendo llena de ese poder la hermana Quintina. La Quintina fue una mujer de oración y entonces todo eso que yo veía y ella se me pegó a mí en el sentido de orar. La Quintina tenía un hijo enfermo y fue por salud a él. Y vino de allá para acá testificando y hablando de las maravillas y de lo que acontecía allí. Entonces, pues, la iglesia y todos los que estábamos allí nos llenamos de, ¿sabes? Nos llenamos de interés. Y de ahí para acá, pues, se fue la iglesia formando, todo el mundo fue allá. Hubieron personas que prepararon un troy y llevaban la iglesia completa allá a veces, y de ahí pues se formó la iglesia de aquí, que el mensaje lo trajo Hermana Quintina de allá para acá, con lo que vino llena de admiración y emocionada. El grupo crece y es dirigido por el hermano Felipe Fuster, siendo ayudado semanas después por el dinámico Octavio Pimentel. Al tenerse conocimiento de esta nueva experiencia, los hermanos bautistas, que para esa época no reconocían la experiencia pentecostal, les tienden un reto: o continúan con ellos o con el avivamiento. El grupo se decide por el avivamiento. La obra crecía y se necesitaba un lugar para reunirse y organizarse como iglesia. Eran hermanos dedicados con un gran amor hacia Dios y su naciente obra, pero necesitaban orientación y dirección. No tardó en llegar. Unos hermanos del barrio La Dolores de Río Grande llegan para ayudar a la incipiente obra. Eran los hermanos don Lencho Moreira, don Nicolás Rosario y don Mateo Cruz. Estos siervos de Dios comienzan a orientar al grupo y se comienza a extender el evangelio. La iglesia había crecido tanto que faltaba un dirigente, faltaba un pastor. El hermano Mateo Cruz se hace cargo del grupo. Dios lo unge para ese propósito, en unión al hermano Pedro García, quien fue un servidor incansable. Ambos siguen instruyendo a la ya formada iglesia. Estábamos de pie en algún sitio, como ahí en cerca de ese árbol de mango que había ahí. Todavía Junior no había hecho casa ahí, eso estaba un poco más libre. Y libre en el sentido que se podía llevar. Y no había brea aquí tampoco, pero se subía por ahí siempre de alguna manera. Sí. Y así de esa manera. Nos reunimos, por primera vez nos reunimos en 3 salones de mango y un árbol de calambreña. Entonces quedó el centro. Aquello era un templo que hizo el Señor y lo tenía escogido para esa época que lo necesitábamos nosotros. Ya no es apropiado el Mangó como lugar de reunión y se pasa a la casa de la familia Pimentel por unos meses. Dios continúa mostrando sus propósitos y la casa se hace pequeña. El hermano Encarnación Pérez, padre del hermano Gustavo Pérez, es movido por el Señor y cede su casa para las reuniones.
Rompe el tabique que dividía su casa y la pone a la disposición de la obra del Señor. El grupo decide comprar la casa, siendo cedida por la cantidad de $40. ¡Qué hermoso sonido! La comunidad era llamada, con el sonar del metal, a tener un encuentro con su Dios. El hermano Juan Díaz se trajo un canto de hierro de allá, de los piñeros, donde tenían los troces viejos y eso. Entonces cogieron ese Israel, lo guinaron un palo de tamarindo allí abajo en la frente de la casa que vivíamos, y a las 4 de la mañana se levantaba el papá mío y sonaba eso, le daba como si fuera una campana. Para los hermanos era que había una emergencia de oración. A esa hora todas las casas se levantaban a orar. Ahora tenían un beneficio, los que iban a trabajar lo usaban a la campana para amorse de su trabajo, pero el pueblo de Dios doblaba las rodillas. La casa se hacía pequeña, se miran otros horizontes y la visión se extiende. Hay que ensanchar el lugar, había que extender el avivamiento, hay que conseguir un solar. El hermano Merejo promete ceder el solar para la construcción de la iglesia. No había dinero, pero sí corazones que oraban y oraban. En la construcción del primer templo, al lado de allá del río, pues pasó que seguimos trabajando, el Señor se siguió manifestando, las almas siguieron aumentando y ya era que teníamos que repartirlo abajo, dividir las clases porque no cabíamos allá. Entonces tomamos la decisión en una reunión. El hermano Felipe, el hermano Merejo, la junta que había, y el hermano Merejo donó un solar, el cual trabajo nos costó ampliarlo y repararlo. Y con la ayuda de Dios y la voluntad y el interés de todos los hermanos, porque había un vivo interés y había amor por las almas, por la obra del Señor, a pico y pala, de azada, a todo lo que aparecía. Tuvimos allí un tiempo, por lo menos como 3 semanas, un mes, haciendo el solar a la orilla del río. Entonces se buscaron un maestro que se llamaba Isidoro Pérez y Lolo Otero. Esos eran los 2 maestros. Y entramos a Octavio, se dio a comprar los materiales y hasta en la compra de materiales vino una donación de un dron de cemento. El cemento antes venía en drones, y un señor que era católico, que no era evangélico, donó un dron de cemento completito. Y así seguimos trabajando unidos, mano a mano, por el Señor, la bendición, hasta que pudimos construir el templo con muchas dificultades por la transportación de material y pero por eso la obra no se paró y tuvimos el beneficio de unos hermanos que nos proveyeron el alimento, porque el carro si no se echa gasolina no camina. Y pues estaban esos hermanos por Dios, porque era un plan que Dios tenía trazado ya de ese templo para recoger las almas perdidas que andaban y allí podernos reunir para alabar y glorificar y dar gracias a Dios por ese material y por ese beneficio que habíamos conseguido a través de los hermanos. En el año 1937 se inaugura este primer templo. Se continuaba propagando el Evangelio, extendiéndose la obra al barrio Morovis de Río Grande, las Monjas de Atorrey y al barrio Florida de Barceloneta, hoy municipio. En fin, a muchos lugares de nuestro querido Puerto Rico.
había un grupo grande en Canovanilla de convertidos y íbamos hasta Morovis, el campo de Morovis allá en Río Grande, y teníamos que pasar unas quebradas y un río, y yo no sé, algo difícil, y nosotros así nos íbamos, salíamos por la tarde bien temprano a esos campos y regresábamos de noche bien tarde, de las 12 de la noche a veces llegábamos a los hogares. Mi mamá que entonces ella era viuda y tenía que trabajar para mantenernos a nosotros y siempre pues íbamos a los cultos, nos esforzábamos, íbamos a Maga, a Palmasola, a Carruzo, íbamos también a otro campo más allá de Campo Rico, a Cerro Gordo, íbamos a Barraza, eso íbamos a pie todo el grupo que íbamos, porque entonces no había carro, no habían luces, lo que te llamábamos lo que le llamábamos los faroles y linternas. Iba el hermano Anselmo, el hermano Genio, esos eran ancianos que no se perdían un culto. La iglesia se alumbraba con unos faroles que se colgaban en la pared porque era madera. La iglesia también era una iglesia de madera al lado allá del río, de este río que tenemos ahora. Y entonces pasábamos las piedras del río. Cuando pasaban los primeros que se mojaban las piedras, los otros nos caíamos porque las piedras estaban mojadas. Tú sabes, íbamos a tener al piso una cosa bien atrasada en aquel tiempo. El crecimiento de la iglesia ya era grande, tanto que ameritaba organizarse. Por consejo del hermano Felipe Fuster, se incorporó la iglesia con el nombre Iglesia Evangélica El Tabor, Inc., quedando incorporada en el gobierno de Puerto Rico el día 22 de julio de 1940. Los firmantes fueron Mateo Cruz, Pedro García, Felipe Fuster, Octavio Pimentel y Sergio Olivero. Para ese tiempo, la iglesia contaba con 10 campos de predicación, experiencia que trajo un gran crecimiento a la obra naciente. No se tenía acomodo para tantas almas que venían al Señor. La casa, aunque se le habían hecho 2 extensiones, no era suficiente. Dios no detiene sus planes y en una visión doña Victoria Hernández, esposa de Felipe Fuster, ve la persona de Jesucristo en un aureola de luz frente a la casa de don Francisco Fuster, que ubicaba en terrenos propiedad de ellos. En el 1942 se firman las escrituras de donación a la iglesia de media cuadra de terreno y la compra de la casa por la cantidad de $1,000, que sirvió de casa pastoral por un tiempo. Para el año 1952 nace una idea en el hermano Toño Díaz de conseguir una casa pastoral en propiedad al hermano Mateo Cruz y la construcción de un nuevo templo. En el camino se había perdido la compañía de varios hermanos quienes habían ganado el cielo, entre estos la hermana Quintina y la hermana Rosario Lugo. La idea del hermano Toño Díaz terminó en un proyecto firme, logrando la cantidad de $1,085 en ofrendas voluntarias. La construcción del templo costaba $15,000, mucho dinero para aquella época. Pese a no tener tanto dinero, el grupo mantuvo el ánimo suficiente y con la ayuda divina se colocó la primera piedra durante el año 1952. El 23 de agosto de 1954 comenzó formalmente la construcción del segundo templo, con dimensiones de 60 pies de largo por 30 pies de ancho.
El 25 de julio de 1955 se inauguró dicho templo. La obra continuaba creciendo. El crecimiento fue tal que la nave principal se hizo pequeña. Por iniciativa de la hermana Vitalina Barreto, se acordó extender un anexo a la iglesia de dimensiones de 30 pies por 40 pies. Aún este anexo resultó pequeño. Se propuso construir un segundo anexo de 30 pies por 30 pies. En el año 1971, después de una gloriosa campaña con el hermano Gigi Ávila, todavía la nave se hacía pequeña. Esto resultó en una extensión al lado derecho de la iglesia. Tanto crecimiento trajo el agradable problema de acomodo de vehículos y de una manera maravillosa, el Señor concedió una cuerda de terreno colindante al solar de la iglesia. ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y el día llegó. El 22 de junio de 1973 muere el hermano Mateo Cruz. Desde ese momento, la iglesia estuvo dirigida por el hermano Pedro Rodríguez. Durante su pastorado, la iglesia